del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, pueden tomar asiento. En esta fiesta mariana del día de hoy, vamos a, y sobre todo en este artículo del tema que nos toca hoy, del catecismo, que me pidieron que preparara, especialmente le pedimos a la Santísima Virgen, como que ella también fue, a diferencia de nuestro Señor que asciende a los cielos, ahora lo vamos a aprender, la Santísima Virgen también celebramos la fiesta de la Asunción, de una manera diferente que con nuestro Señor, pero también entonces le pedimos a ella que podamos tener esa esperanza y siempre mirar al cielo, con los ojos y las obrando aquí en la tierra, pero siempre teniendo en cuenta que peregrinamos hacia el cielo. Ese es el tema que vamos a tocar hoy, el artículo del credo. Hay muchas cosas para hablar de este tema. Voy a tratar de hacer un resumen de todo, un poco. Voy a utilizar la Sagrada Escritura. No traje conmigo el tomo de Ströbinger. Ustedes saben que a mí me encanta Ströbinger, o no lo saben, pero es una traducción de la Vulgata. Pero bueno, el padre siempre es de alguna manera el texto de la traducción bíblica, que es muy linda la de. Además el padre Ströbinger era alemán, pero él era argentino, así que él enseñó escritura en el Seminario de La Plata, en la Arquidiócesis de La Plata, en provincia de Buenos Aires. Así que hizo un trabajo muy lindo cuando el Seminario de La Plata es un seminario muy conocido en mi país. Bueno, entonces el padre Ströbinger tiene pero vamos a utilizar las referencias de la Escritura y también estudiar la parte de Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica, en el volumen, la tercia pars, que quiere decir la tercera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás nos habla acerca de la cristología, es decir, el estudio de la persona de Cristo, el estudio de la persona del Señor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces el artículo del credo es muy importante porque siempre hay un problema hoy día con respecto a la divinidad de nuestro Señor. Primeramente entender que nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso entonces asciende a los cielos. Y después entender qué es la naturaleza propia de lo que es la ascensión. Nuestro Señor asciende por su propia divinidad, porque es Dios, a diferencia de la Santísima Virgen, que es asumida al cielo, o a diferencia también del profeta Elías, que también lo voy a citar, en donde sube se representan a los ángeles, los caballos, la carroza, ¿no es cierto?, con la cual, las llamas de fuego, con la cual el profeta asciende a los cielos, ¿no? Pero eso es diferente que como lo hizo nuestro Señor. Nuestro Señor, por virtud de su divinidad, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, va al cielo. Entonces lo que es importante es entender también la persona de Cristo y saber que nuestro Señor, Christos, del griego el ungido, Él es Dios mismo. Entonces en la Escritura es importante hacer esas distinciones cuando se refiere a la naturaleza divina del Señor o cuando se refiere a su naturaleza humana, de las dos formas. Pero sabemos que Él es esa unión hipostática, que es esa palabra que significa que en la persona de nuestro Señor, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces podemos verlo en las dos naturalezas. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque es un error de los modernistas, de ver hoy día a nuestro Señor como una especie, es un profeta, o es un maestro, lo cual es verdad. Los nombres de Cristo, ¿se acuerdan? Un libro de un autor español, de la época del siglo de oro español, que se llaman los nombres de Cristo, toda la cantidad de nombres, Mesías, ungido, hijo unigénito, todos esos títulos confluyen en la persona divina de nuestro Señor. Y por eso mismo es un error hoy día, porque mucha gente dice, ¿a quién recibe usted en la Santa Comunión?
y bueno, recibo, bueno, es Jesús, o es algo que el pan que significa la presencia, o ¿me entiende? O es una reunión. Entonces, si yo realmente sé que aquel quien viene a la Santa Misa y a quien que recibo es nuestro Señor, es Dios, yo recibo a Dios mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, obviamente yo voy a caer de rodillas, ¿no es cierto? Señor mío y Dios mío, como dijo Santo Tomás Apóstol, porque reconozco esa divinidad escondida en la humanidad de nuestro Señor, ¿no es cierto? El rostro visible del Padre. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y también sabiendo cuántos cultos hoy día realmente no reconocen, no son cristianos propiamente, en cuanto que no reconocen al Señor como verdadero Dios y verdadero hombre. Entre ellos tenemos dos cultos que muchos de los fieles, por mala catequesis y mala formación, y eso es culpa mía, no es culpa de nadie, yo no lo he hecho, es culpa mía, que tenemos que enseñarle bien a los fieles que Jesús es Dios, nuestro Señor es Dios. Entonces hay cultos, ustedes saben, niegan la divinidad de Jesús. Por ejemplo, hay dos, y la gente a veces cree que son cristianos, y son los testigos de Jehová y los mormones. Son dos cultos que mucha gente cree que son cristianos, pero no lo son, porque no, casualmente por el tema de la divinidad. Entonces, antes de decir en el artículo que estudiamos hoy, a Dios que sube a los cielos, sentado, al Hijo unigénito, sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, lo que primero tenemos que entender es esto, ¿no? Estas dos cosas. Y cuando leemos la Escritura, entender que nuestro Señor tiene dos naturalezas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, y a veces se lo pone como una especie de prueba al católico, ¿cómo dice que el niño en Lucas capítulo 2, él crecía en sabiduría y conocimiento? Que crecía. ¿Cómo? Pero si es Dios, no tiene por qué, ¿cómo dice que él crecía en edad y en sabiduría, delante de Dios y de los hombres? Así es la cita, ¿no? Entonces uno se, ay, ¿qué digo? ¿Qué contesto? Pero bueno, ahí se refiere a que en su naturaleza humana, como niño, primero que crecía. Nuestro Señor fue un niño. Pero fue creciendo, genéticamente el niño crecía. Y crecía en conocimiento porque en la naturaleza humana también iba creciendo. Como crece un bebé, con el sentido del tacto, luego desarrolla el olfato, la vista. O sea, tenía ese crecimiento y también en sabiduría, porque en su naturaleza humana también fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces ahí tenemos que hacer la distinción correcta de cuándo se refiere la Sagrada Escritura, cuando se refiere a la naturaleza divina, a Jesús como Dios, o a nuestro Señor como niño, que iba trabajando, que iba aprendiendo el oficio de carpintero, lo aprende por San José, pero eso es porque fue un hombre, y ahí está el gran milagro. Ahí está el gran milagro para nosotros, ver al hombre Dios. Y cómo sería, ¿no? Cómo sería en la Escritura, ¿no? En la presencia de los discípulos, nuestro Señor. Y entonces, cuando aprendemos, vemos este artículo 6, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, en su naturaleza divina sube y asciende a los cielos por el poder de su propia divinidad, en cuanto es Dios. Y aquí hace una salvedad el catecismo, porque dice que es diferente de cuando narra la historia en el libro de los Reyes de, por ejemplo, Elías, que dice que es arrebatado al cielo. Es decir, Elías dice, cogió su manto, lo dobló y con él dio un golpe a las aguas, las cuales se cortaron arriba y abajo, y los dos atravesaron por tierra seca, ¿no? Así como hizo Moisés en las aguas del Mar Rojo, en este caso para Elías dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras, que haga en favor tuyo antes de que me arrebaten de tu compañía. Y Eliseo le dijo, yo te suplico que me dejes a mí 2 partes de tu espíritu. Pero Elías replicó, lo que pediste es difícil, no puedo. Sin embargo, si me ves en el momento de ser arrebatado de tu compañía, se te concederá, si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Mientras iban caminando y platicando, un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, separó al uno del otro, a Elías de Eliseo. Por lo que ve a Elías, subió al cielo en un torbellino.
Cuando Eliseo lo vio, se puso a gritar: Padre mío, tú que eras el carro de Israel y su gente de a caballo. Luego que se le perdió de vista, agarró sus vestidos y los rasgó en dos partes. Es decir, acá vemos que esto fue diferente a cómo nuestro Señor, esta narración, ¿no es cierto?, es diferente a la manera en cuanto nuestro Señor asciende a los cielos. Acá el catecismo pone este evento, este acontecimiento, para diferenciarlo, ¿se entiende? Bueno, en cuanto a su naturaleza humana, el cuerpo que había conseguido ya su gloria fácilmente obedecía al impulso del alma que le movía al fin último del hombre. O sea, nosotros estamos encaminados, nuestra alma, nuestro fin último es la visión beatífica, el amor a Dios, ver a Dios en el cielo. O sea, nuestro fin último es la unión con nuestro Señor. La salvación del alma también, pero no es solamente salvarnos. Nos salvamos por amor. En realidad lo que queremos es ir al cielo para estar en la visión beatífica, ¿no? La vida de Dios Padre, amar a Dios Padre y compartir con todos los elegidos del cielo, los santos, la Santísima Virgen, etc., ¿no? Entonces, el fin último del alma es ir a Dios. Entonces, como Dios en cuanto hombre, nuestro Señor también tiene ese fin último. Él tiene que ir a la visión beatífica, ir a Dios. El alma ya se glorifica porque está exenta del pecado original, que es la corrupción del cuerpo. Entonces nos enseña, la Iglesia enseña que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va a ser glorificado, ¿no es cierto? Se va a unir a una materia, el alma. El alma es el ser humano es un ser espiritual racional que es un compuesto de alma y de cuerpo. Entonces, nosotros, por ejemplo, al momento de la muerte, está incompleto, porque se separa el alma del cuerpo. Ahí está incompleta. Entonces, es decir, cuando viene la segunda venida de Cristo, ahí se une el cuerpo y el alma, y ahí se glorifica. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo mismo. Nuestro Señor, en virtud de su humanidad, también el alma se glorifica en el cuerpo glorioso del Señor. Entonces, subió a los cielos solo por su propia virtud, pero no solo en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Y eso, entonces ahí tenemos las dos formas en las cuales tenemos la ascensión de nuestro Señor, en cuanto a Dios y en cuanto a hombre. Todo lo realiza en cuanto a sus dos naturalezas, en lo que hay que entenderlo entonces en el debido contexto. Muy bien. En cuanto a Dios, sabemos que, si volvemos al tema de la divinidad, lo reconocemos a nuestro Señor que es Dios, primero por su propio testimonio. Él dijo, yo y mi Padre somos uno, Juan 10. Después también por sus milagros, y también por la ascensión del Señor también es conveniente. ¿Por qué? Por la resurrección. El hecho de que nuestro Señor resucita, después ¿en dónde está? Completa la resurrección. Primero es la resurrección, en donde no se encuentra su cuerpo, ¿cierto? No se puede encontrar. Bueno, ¿dónde fue? La ascensión del Señor completa el misterio de la resurrección. También tenemos algo importante que nuestro Señor ya dijo. Él le dijo a sus discípulos meses antes: el Hijo del Hombre será puesto en la cruz, va a resucitar y subirá a los cielos. Y promete al Espíritu Santo. Dice: yo no los dejaré huérfanos, porque les mandaré al Paráclito, el abogado, al Espíritu Santo, que va a hacer la misión de la Iglesia, que es la santificación de la Iglesia por medio de los sacramentos. Es decir, que entonces nuestro Señor, Él anuncia además, prueba también de que es verdadero Dios, porque va al cielo. Entonces, la resurrección se completa por el misterio de la ascensión del Señor. Las citas bíblicas, la más clara en donde se narra la ascensión del Señor es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra de una manera muy clara, en el capítulo 1, la ascensión de nuestro Señor. Ahí tenemos, estando reunido con ellos, junto a sus discípulos, les mandó a que no se alejasen de Jerusalén,
que ahí esperasen la promesa del Padre que habéis escuchado de mis labios. Les dijo, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, no os toca a vosotros saber el tiempo y a la hora que el Padre ha reservado a su propia autoridad, pero recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo baje sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y Samaria y en los lugares más remotos de la tierra. Dice, dicho esto, se fue elevando hacia arriba a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Como si hubiesen quedado mirando hacia el cielo desde que partió, 2 hombres vestidos de blanco se les presentaron, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué os habéis quedado mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado al cielo de entre vosotros, vendrá del mismo modo que lo habéis visto irse al cielo. Es decir, ahí vemos la narración de este misterio del artículo del credo. Bueno, después también el hecho de que nuestro Señor asciende al cielo es también porque es Dios. Es decir, en el Salmo 109 tenemos ahí la reyesía y la divinidad del Señor, en donde dice que estará el Hijo estará a la derecha del Padre, en el Salmo 109. Y dice también que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es aquel que intercede por el Padre, ¿no? Es decir, se nos dice la reyesía y divinidad de Jesús, se nos explica en el Salmo 109. También tenemos otros acontecimientos que nos dice que nuestro Señor va a estar a la derecha del Padre, en el capítulo 22 de San Mateo, Lucas 20 y San Pablo a los Romanos. Esos son citas para que ustedes puedan después estudiarlas, meditarlas, en donde se nos narra este misterio que nos dice el credo acerca de la ascensión del Señor y que va a estar sentado a la derecha del Padre. En la Sagrada Escritura es Dios quien revela la divinidad. El Cristo, el Christos, que quiere decir que es el ungido, el unigénito quiere decir que es hijo único. Y nosotros somos hijos por adopción. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la misma, decimos en el credo, consubstancial al Padre, es decir, de la misma sustancia. Nosotros, por la gracia, Cristo, nuestro Señor, nos da la gracia y participamos de su divinidad. Somos partícipes. Somos hijos, por eso, adoptivos. Eso nos lo enseña San Pablo. Hijos por adopción. Herederos del reino. Pero porque nuestro Señor, Jesucristo, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, es aquel quien intercede desde el cielo por nosotros y quien nos abre las puertas del cielo, ¿no? Y eso está engendrado desde toda la eternidad. Eso también lo dice el Salmo 109. Nuestro Señor, siendo Dios, quiso rebajarse, dice, hacerse obediente hasta la muerte, no en el sentido humano de quien tiene más autoridad o fuerza, pero para darnos a nosotros el sentido de la humildad y de que por la autoridad y la fuerza no es el único camino, sino que verdaderamente reina es aquel quien sirve a los demás. Eso lo vemos en la escritura de los Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos 6 y 8 de San Pablo a los Filipenses. Porque esto es una cita de la escritura importante que nos habla acerca de la naturaleza del Hijo de Dios. Nos habla de la divinidad y de cómo el Señor vino a reinar. Es decir, ¿cuál es el lugar en el que Jesús, nuestro Señor, tiene que estar? En el cielo, no en la tierra. Él se abaja, toma nuestra naturaleza, haciéndose como uno más de nosotros, como esclavo. Pero obviamente el lugar para estar es en el cielo, no es en la tierra. Él compartió con nosotros sobre todo esos 3 años de ministerio público, pero su lugar es en el cielo. Los filipenses, no los filipinos. Y entonces, ahí yo diría que
esa cita bíblica es muy importante porque ahí se nos muestra casualmente esto. Bueno, no lo tengo acá a mano, pero bueno. Dice que se anonadó a sí mismo tomando la... Bueno, yo la sé medio de memoria. Se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo. ¿No es cierto? Y entonces Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Entonces quiso rebajarse, pero ¿para qué? Para enseñarnos también que el que reina es aquel quien sirve a los demás. Es decir, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero luego, como es Dios, es ser glorificado. Tiene que ser glorificado luego a la diestra del Padre. Por eso sube, asciende a los cielos. Bueno, Jesús quiso que los discípulos lo siguieran por el camino de la humildad y de la obediencia. También nos vino para enseñar, por eso se anonadó a sí mismo, ¿no? Es decir, Él viene a reinar, pero por medio de enseñarnos esa gran humildad, ¿no? De abajarse. Es como que usted pensara que se hiciera como una pequeña hormiga. Es una vida muchísimo menos elevada que la que es de un ser humano o un ángel, o como un ángel que se haga humano. Es lo mismo. ¿Se acuerdan? En la filosofía de la naturaleza aprendemos la vida vegetativa, la vida de la vida animal, concupiscible de los animales, y la vida espiritual. Es como que nosotros nos hagamos un cactus, qué sé yo, una planta de agave. Es decir, es mucho menos, imagínense una vida muy aburrida. Entonces, eso es lo que ustedes tenemos que aprender. San Alfonso de Ligorio también dice eso. Imagínese usted cuando uno medita acerca de lo que es Dios mismo, aquel quien se viene a nosotros. Dios viene a nosotros para elevarnos al cielo, pero viene a nosotros como uno más, menos en el pecado. Una vez que presentamos esta prueba, pasemos al hecho de estar el Hijo de Dios a la diestra del Padre Celestial. Bueno, una vez que ya hemos probado la divinidad del Señor y lo hemos hecho de alguna manera, también hablado de este artículo del credo, primero vemos que las palabras de la Sagrada Escritura, existen en estas dos realidades, su santísima humanidad y también la divinidad. Y una de los temas de la ascensión del Señor, y que está a la derecha del Padre, la Escritura, digamos, se acomoda para que tengamos el sentido. No podemos verlo de manera literal, ya que en el cielo Dios es puro espíritu. Pero lo que se quiere decir, la realidad, se quiere explicar el honor que le hacemos a Cristo en cuanto hombre. Es decir, el hecho de que Él esté a la derecha del Padre es un puesto de honor, es un puesto de reyesía, y de alguna manera se acomoda a nuestra mente en cuanto a que no podemos representar las realidades espirituales de una manera palpable. Entonces, la Escritura, si se quiere, se acomoda para nuestra meditación y nos dice: se sentará a la derecha de Dios Padre. ¿Eso qué es lo que quiere decirnos? Bueno, quiere decirnos que Él igualmente comparte junto a Dios Padre, pero le está dando ese puesto de honor al Señor, ¿no? Entonces, eso lo podemos leer también en la carta a los Efesios, ¿no? Capítulo 1. En la carta a los Efesios, capítulo 1, leemos casualmente esto. Vamos a ver aquí. Efesios 1. Capítulo 1, 20, 21 a 22. Los versículos, ¿no es cierto? Acá dice: de esta fuerza que ejerció sobre Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Más alto que todo principado, autoridad, poder, dominación y cualquier otro título que se dé, no solo en este siglo, sino hasta en el futuro. Todas las cosas ha puesto bajo sus pies y se lo ha dado a la Iglesia como cabeza de todos sus miembros. Es decir, eso es lo que significa el honor en el lugar en donde está nuestro Señor. Y dice que todo es más alto que todo principado, autoridad, poder, dominación. O sea, está bien claro que en virtud de su divinidad,
y se lo pone, la Biblia lo acomoda y dice, bueno, a la derecha de Dios. En ese sentido, este es el sentido que quiere darle la Escritura, ¿no? Primeramente, la ascensión del Señor nos enseña en este artículo del credo que nuestra morada está en el cielo. O sea, nos enseña que ahí está nuestro fin último. Estamos peregrinando hacia el cielo. Entonces, primera prueba, nuestra morada en el cielo. Y es motivo de esperanza para todos nosotros. Es decir, la virtud de la esperanza es la que pedimos cuando contemplamos el misterio de la ascensión del Señor a los cielos. Porque esperamos ir. Después intercede junto a Dios Padre. Él dijo, nuestro Señor, que va a estar intercediendo por nosotros. Bueno, constantemente sabemos en la Santa Misa, nuestro Señor viene a nosotros, también por obra del Espíritu Santo, santificador, ¿no? Por medio de los sacramentos, son los que nos santifican. Pero nuestro Señor constantemente intercede. Cada vez que se celebra el sacrificio de la misa, Él se ofrece como víctima al Padre de ese único sacrificio de Cristo en la cruz. Se renueva, ¿no? Permanentemente el Señor lleva nuestras oraciones, nuestros sacrificios, porque es un sacrificio eterno el de la cruz. Entonces Él repite. Es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. De ahí el hecho de la ascensión. Y después, y la tercera es la promesa del Espíritu Santo. Dice, yo me voy, iré junto al Padre, haciendo el cielo, pero les enviaré al Paráclito, el abogado, el intercesor, aquel quien tendrá el rol de santificador, el Espíritu Santo. Bueno, entonces, otros sentidos en los cuales los toma Santo Tomás es que Él está a la diestra de Dios también, primero para la gloria de su divinidad, después por la visión beatífica, es decir, ver a Dios. Está en el cielo donde está el hogar, donde está nuestra morada última, y como Él es Dios mismo, la Santísima Trinidad está unida en el cielo por la visión beatífica. Entonces, gloria de su divinidad, visión beatífica y luego la potestad de juez. ¿Se acuerdan que eso lo vimos o lo vamos a ver ahora en la semana que viene cuando se va a leer el último Evangelio? No lo vimos el domingo pasado porque el Evangelio no era de eso, pero yo tomé ese texto para explicar el sentido litúrgico, ¿no? Que dice que Él vendrá como juez para juzgar a los vivos y a los muertos en la segunda venida de Cristo. Entonces lo que enseña Santo Tomás es que Él también asciende a los cielos porque para ejercer su potestad de juez sobre todos nosotros, el Señor de la historia, que vendrá a juzgar en su segunda venida. Entonces todos esos son los motivos que escribe Santo Tomás de Aquino para mostrarnos por qué es conveniente, dice Santo Tomás, dice Utrum, si es conveniente que Cristo se sentara a la derecha de Dios Padre. Y entonces Santo Tomás de Aquino desarrolla en la Suma Teológica la conveniencia de esto. Y brevemente dice esto, bueno, primero, gloria de su divinidad, visión beatífica y potestad de juez. La conveniencia de la ascensión de Cristo a los cielos después también es porque es el origen de Dios, que es eterno. Lo eterno, lo divino está en el cielo. El origen eterno es consubstancial al Padre, está allí. Y nos ayuda a nosotros para la virtud de la fe. Obviamente el hecho de que Dios, Jesús está en el cielo, ayuda a la virtud de la fe. Es creer, el asentimiento de la voluntad y del intelecto, de estudiar que bueno, el Señor está en los cielos, allí habita Dios. Entonces primero es el origen, por origen eterno, con su misma sustancia del Padre, está allí, virtud de la fe. La segunda es mantener elevada la esperanza, nos lleva a la vida incorruptible e inmortal, ¿no es cierto? Pensar que finalmente la esperanza de ir al cielo es la vida incorruptible e inmortal. Entonces también eleva la esperanza, aumenta la fe, y después para elevar hacia los bienes celestes el efecto de la caridad, es decir, buscar las cosas de arriba, dice la Escritura. Amor a Dios que está en el cielo, amor a lo espiritual que es el cielo. Allí donde está tu tesoro estará tu corazón, es decir, el amor a las cosas espirituales. Entonces la ascensión
de nuestro Señor a los cielos nos ayuda en estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Aumenta en nosotros esto por efecto de la ascensión de nuestro Señor a la diestra del Padre. Después nos enseña, como dije antes, que el reinado de Cristo es superior al de todas las naciones, es un reino eterno. Y bueno. Sí. Y de hecho aquí menciona, dice, además para confirmar con este hecho que su reino no era de este mundo, pues los reinos del mundo son terrenos y perecederos. Exactamente. Dándose sobre grandes riquezas y poderío de la carne, mas el reino de Cristo no es terreno, como esperaban los judíos, sino espiritual y eterno. Exacto, ahí estaría la respuesta, el resumen de esto, ¿no? Después y obviamente es el trabajo de la Iglesia en la tierra por virtud de la obra santificadora del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Cristo, dice, la Iglesia se propagó en gran manera, ¿no? Viene bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor les dice: id y enseñad a todos, id y bautizad y enseñad, Mateo 28, y haced que todos sean mis discípulos. Ahí, para eso entonces también los discípulos continúan la obra del Señor y vemos la venida del Espíritu Santo. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer la oración final y la bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor y por manos de María Santísima en su fiesta de la presentación, que amó tanto a Dios en el templo, encontrarlo a Jesús en el sagrario, en el Santísimo Sacramento. Le damos gracias a María Santísima por esta fiesta y le dedicamos esta clase y este tiempo de meditación todos juntos, que ella se lo dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Adiutorio nostrum in nomine Domini. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Buenas noches, gracias. Gracias.